Muy buenas a todos los seguidores de atletismo. Tenemos la The North Face Vective Pro para analizar la zapatilla de competición en larga distancia de North Face. Es una zapatilla que intenta traer al trail lo que han conseguido las placas de carbono en el asfalto. Una tarea muy compleja, muy complicada, que requiere de muchos recursos, de muchas revisiones, muchas pruebas, y es lo que han hecho en North Face para lograr sacar esta Vective Pro al mercado. Vamos a ir analizando en qué han acertado, qué retos se han encontrado, cómo los han solucionado y cuáles son los pequeños problemas que le hemos visto a esta Vective Pro. Como veis, una zapatilla con mucha curvatura, perfiles muy grandes. Según The North Face, tiene 32 milímetros en la parte trasera y 26 en la parte delantera. Datos que no nos creemos nada más ponernos la zapatilla, porque llevas el pie bastante alto. Así que le hemos tomado mediciones y la distancia del pie al suelo en esta posición tiene 39 y 33. Lo que pasa es que, como veis, tiene una curvatura muy marcada, el talón no está en contacto con el suelo, y si le ponemos en contacto con el suelo logramos medirlo en 34 milímetros. Pero esas mediciones no son, digamos, las reales, porque la zapatilla posa en esta, digamos, en la zona media, y tanto el antepié como el talón están en el aire. Así que la distancia real al suelo son 39 milímetros en la parte trasera, 33 en la parte delantera, 6 milímetros de drop ideal para el trail. Y es, como digo, es una zapatilla que lo que busca es sacarle todo el partido, ya no solo a la placa de carbono, sino a la eficiencia en larga distancia. Se me ha parecido mucho en ese concepto a la Hoka Carbon X. Es una zapatilla que en larga distancia, ya solo por lo fácil que rueda, va a ser eficiente. Además es una zapatilla rígida gracias a la placa. Y vamos a notar ventajas en largas distancias en cuanto a esa eficiencia, lo fácil que rueda la zapatilla y lo poco que nos exige a nuestro pie para moverla. Todo eso es gracias a las grandes curvaturas que tiene la Vective Pro. Esas curvaturas, sobre todo en el antepié, este repunte delantero es de 65 milímetros, 32 en la parte trasera. El biselado trasero es mucho más moderado, así que se adapta bien a la gente que aterriza de talón, pero el repunte delantero es muy grande para que el esfuerzo de moverla continuamente sea lo más bajo posible, algo que la placa de carbono con su rigidez ayuda mucho a conseguir. En cuanto a la amplitud de base, estamos ante una zapatilla bastante ancha, 123 milímetros en la parte delantera, 96 en la parte trasera. Es una base bastante ancha, algo que requiere una zapatilla generosa en cuanto a perfiles, pero además es una zapatilla bastante blandita y cómoda, así que para lograr cierta estabilidad se han tenido que modificar o tomar algunas decisiones, como es darle un poquito más de volumen a la base para que la estabilidad percibida sea, digamos, más que suficiente. En cuanto a la espuma que vemos en la mediasuela, es una mezcla de Pebax y EVA de alto retorno, aunque la EVA ya sabemos que tiene un retorno de 50 a 55 como mucho. El Pebax sí que tiene mucho más retorno, así que las sensaciones que nos ha dado la zapatilla al correr es que tiene un retorno de energía de entre 65 y 70 más o menos. No es una zapatilla que te vaya a dar unas sensaciones de Vaporfly ni mucho menos en ese sentido, pero sí que te va a dar un poquito más de comodidad y de retorno de energía que la competencia. Al tener una media suela de 45 grados de dureza de Pebax y EVA, tener unos grandes perfiles y buscar la eficiencia, digamos, biomecánica, tanto en rodadura como en el movimiento de la placa, han tenido que diseñar una placa muy compleja, de las más complejas que he visto en calzado de correr en los últimos años. Es una placa que forma el contrafuerte, le da cierto
tope lateral al calcáneo para que no se cree demasiada inestabilidad en el tobillo, en el desplazamiento a la hora de pronar. Luego tiene longitud completa. Esta placa está bifurcada en el talón para que cuando aterricemos en terrenos inestables se pueda adaptar el talón a ese terreno, y luego sigue hacia adelante y se bifurca en la parte delantera. Se bifurca por lo mismo, para que en el apoyo en terrenos inestables la zapatilla se adapte mejor a eso, sobre todo porque tiene una espuma blandita que le permite ese movimiento a la placa, pero además evita que en ciertos apoyos los dedos más débiles, como es el cuarto y el quinto metatarso del pie, no tengan que mover toda la placa, tengan, digamos, un cuerno o un saliente de placa que puedan mover, no tienen que mover una placa completa. El primer metatarso puede mover una placa completa haciendo cierto esfuerzo, pero también se le ahorra un poquito de esfuerzo teniendo su propio saliente o bifurcación en esa parte. Cosas que llaman la atención de esta placa y que con lo que han intentado lograr la estabilidad de North Face es que vemos estos salientes hacia abajo, estas pletinas. También lo hay en la parte interna, vemos que hay dos, una muy grande, una pequeña. Estas pletinas actúan como una especie de tornapuntas. A la hora de apoyar vemos que además hay un surco. Este surco, cuando entra en carga, la zapatilla va a amortiguar por ese surco, y esta pletina lo que va a hacer es dar apoyo cuando entre en carga esa zona. Cuando apoyemos esa zona, esta pletina entra en carga y le da mucho soporte al pie. Lo mismo pasa con la zona interna cuando nos impulsamos. He visto que han probado diferentes modelos o diferentes mulas de esta Vective Pro antes de sacarla al mercado. Lo hemos visto el año pasado en el UTMB, entre otras carreras. La han estado probando miles de kilómetros. He visto zapatillas o Vective Pro que no habían llegado al mercado, prototipos que no tenían esta pieza interna, que sí tenían esta pieza externa, que tenían las dos, que no tenían ninguna. Y tras probarla, personalmente me puedo entender la aparición de esta pieza, porque sin duda le da estabilidad esta pieza o estas pletinas laterales a la zapatilla, le dan mucha estabilidad. Pero el problema es que esta pieza interna, cuando te impulsas con el metatarso, con el primero, que es la mayoría de la gente lo que va a hacer, poner mucho peso en esa zona, esta pieza de carbono se te clava en el dedo, porque llega hasta arriba. Tienen que buscar una solución para quitar esta pletina, modificarla, poner EVA entre la pletina y el dedo para filtrar ese apoyo, porque los primeros kilómetros que corro con estas zapatillas, sobre todo los 4 o 5 primeros, molesta bastante. No te voy a decir que es un sufrimiento, pero es una molestia que no recomiendo, eso sin duda. Sí que es cierto que con el paso del uso y de los kilómetros, esa molestia va desapareciendo o apaciguándose. Pero puede que a otros corredores les moleste desde el primer momento hasta el último. Puede que haya corredores que no les moleste esa pieza. Hemos visto élites que corren con esa pieza y funciona muy bien. Pero gastarte 250 euros en una zapatilla que te puede molestar desde el minuto 1 y que puedes llegar a no poder utilizar es un riesgo bastante grande. Así que creo que North Face tiene que modificar esta pletina porque potencialmente es problemática para muchos corredores. Fuera de ahí, la zapatilla se mueve muy bien, es muy amortiguada. Vas a ser capaz de correr 160 kilómetros con ella sin que necesites amortiguación. Tiene un tacto blandito, con un recorrido medio tirando alto, muy joca en ese sentido. Es una zapatilla que se mueve muy fácil, que tiene todo lo que los avances de eficiencia que se han descubierto en los últimos años, esta zapatilla lo posee. Y luego tiene una suela, digamos, polivalente en funcionamiento. Es una suela que se denomina Surface Control, tacos de 3,5 mm con forma de mariposa,
Como digo, polivalente especialmente para terrenos secos, terrenos fáciles, no muy complejos. No es una zapatilla, como he dicho en la prueba escrita, que metería en la Ultra Pirineu, por ejemplo, pero para una Western 100, para un UTMB, para carreras así, más de distancia que de terrenos técnicos, es una zapatilla que funciona bien. En cuanto a durabilidad, le calculo fácil unos 750 kilómetros. No es una zapatilla que metería mucho por terrenos muy técnicos, solo un 10-15% de los kilómetros que hagas. No creo que se le vaya a saltar ningún taco, pero esta zona va a sufrir un poco si le metes por trialeras o bajadas muy complejas con piedra. Es una suela, digamos, respetable, honesta, que funciona bien, pero a la que no le puedes pedir cosas que no... para lo que la zapatilla no está diseñada. En cuanto al upper, es una de las partes que más me ha gustado. Upper súper ventilado, es una zapatilla con la que no vais a sufrir de recalentamiento en el pie porque ventila como ninguna. Me ha recordado mucho al upper de las Alphafly de Nike en asfalto. Es una malla de TPU doble hidrofóbica. Tiene bastante resistencia a la rotura. Creo que podría llegarse a romper si la metes por terrenos donde no deberías, pero la verdad es que ha aguantado muy bien. Luego tiene unos refuerzos interiores que veis en negro, aquí en la zona del juanete, toda la puntera. Tiene un refuerzo interno que nace en la lengüeta, no sé si lo vais a poder apreciar. Esto es un termosellado que se extiende hasta el chasis, pero se extiende independientemente de la sujeción de la lengüeta al chasis. Es solo en esta cara interior. En esta cara no tiene, digamos, ese termosellado que lo une con el chasis. Es una zapatilla bastante alta de collar, como veis, muy alta en esta zona. Es un poco firme, rígido. La protección del Aquiles no me ha molestado, pero es un poco, digamos, arriesgado. Pero bueno, esto tiene fácil solución. Como digo, bastante profundo el collar. Para todos aquellos que tienen tobillos un poquito delicados, podría funcionar. Aunque no es la zapatilla más estable del mercado, no es una Tomir, por ejemplo. Pero para el concepto de zapatilla que es, no hay ningún problema en cuanto a estabilidad. Acolchados de mucha calidad en el collar, muy agradables estos acolchados. La lengüeta también de calidad, los cordones estriados. Un upper de mucha calidad, muy bien trabajado, con tecnologías a la última. La zapatilla de competición mejor ventilada del mercado en cuanto a trail, sin ninguna duda, de todas las que he visto. Es esta Vective Pro, una horma bastante generosa y amplia en la parte delantera. Diría que talla bien. Yo he probado media talla más y me ha funcionado muy bien. Tendría que probar la 10 a ver si las pletinas me molestan lo mismo o menos, porque quizá dependa de eso el éxito que tengas probando con las pletinas. Pero en general talla correctamente, tirando un poquito corta, pero es bastante amplia de horma. Sujeta muy bien en la parte trasera, sujeta bien en la parte media. Tiene una plantilla bastante simple, 4 milímetros de EVA, 20 gramos de peso. Es una zapatilla que se puede utilizar con plantillas sin mucho problema, así que... como digo, tenéis una horma bastante generosa, así que hasta 6 milímetros de plantilla le podéis poner si sois plantilleros. Incluso 7 milímetros no iría nada mal. Y es una zapatilla que en cuanto a peso no es muy elevado. Su peso son 278 gramos en talla 10,5. Perdón, 278 gramos en talla 9, 298 en talla 10,5. Pero es una zapatilla que no se nota demasiado pesada. Sí se nota voluminosa, porque lo es, pero no se nota demasiado pesada. Porque el Pebax y la EVA es ligero, de baja densidad, la suela no es muy grande, el upper pesa poco. Así que es una zapatilla que la notas voluminosa porque en tamaño es grande, pero se mueve grácilmente. No es que sea la zapatilla precisa para zonas técnicas, pero en largas distancias es una zapatilla muy fácil
de mover y muy cómoda. Como digo, amortiguación muy buena, de lo mejor que hay en el mercado. Diría que como una zapatilla de entrenamiento de asfalto, para que os hagáis una idea. Con un rebote medio, tirando a generoso para una zapatilla de trail. Y es una zapatilla que, si no fuese por los potenciales problemas de esta pletina interna, usaría constantemente, ya no solo para competir, sino para entrenar. Tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.